No sé cómo van con los trabajos prácticos, con las teorías. ¿Nadie tiene para hacer consultas? Yo, no, yo por mi parte no había ingeniero. Bueno, por eso les decía, para los que ingresaron después, hoy justo la profesora Galdeano estaba con problemas de internet. Así que yo voy a dar el tema de hoy y por eso que estamos media hora atrasados en el inicio. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde era que tengo mi clase? Acá. A ver cómo era el tema acá. Bueno. Ustedes me dirán ahí si se alcanza a ver bien. Bueno, les aclaro cualquier cosa, ustedes me interrumpen y me consultan. En la clase anterior, ¿qué temas estuvieron dando? Virus. O sea que ya dieron bacterias y virus. ¿Sí? Sí, así. Bueno. El tema que sigue es parte de la unidad 4. Este es un tema fundamental, digamos, muy complementario a todo lo otro que vienen dando. Esperé que me demoro acá porque le estoy dando a admitir a algunos chicos. Y es que es la unidad que comprende el proceso patológico, patosistema, etapas de la patogénesis, inoculación y los distintos factores que influyen en la penetración, incubación, o sea, esto sería lo que pasa una vez que el patógeno llega a la planta, se pone en contacto con ella y cómo ingresa. Y una vez que ingresa, cuáles son esas fases que va cumpliendo el organismo dentro de la planta hasta que luego sale afuera y aparecen los síntomas. Eso sería esta parte que es muy, muy importante y por supuesto necesita que ustedes tengan la base de todo lo anterior que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, este concepto que es parásito y patógeno, ¿ustedes lo tienen bien claro? ¿Alguien me puede definir y diferenciar qué es uno y qué es otro? Ingeniero, sería que un patógeno va a ser un parásito, pero la diferencia entre los dos es que el patógeno va a causar enfermedad a su hospedante. El patógeno es todo aquel organismo que depende de su hospedante y es capaz de causarle una enfermedad. Muy bien, así sería. Un parásito puede ser aquel que se acomoda con otro, que obtiene su alimento o ambos se benefician, pero cuando ese parásito ya le ocasiona un daño a la planta, una dolencia, una afección, pasa a ser patógeno. Entonces nosotros en esta materia estudiamos todos aquellos fitopatógenos. Entonces de estas palabras surgen otras, como ser por ejemplo la patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad que tiene un patógeno de causar una enfermedad. Es decir, acá dice, de interferir con una o más funciones dentro de una planta. Recordando que una enfermedad es una alteración orgánica y funcional en la planta. ¿Qué es la virulencia? Es el grado o medida de la patogenicidad que posee un patógeno.
¿Podemos medir? Por supuesto que sí, porque podemos tener patógenos que son muy virulentos y que se los llama muy agresivos. Y pueden causar enfermedad en una amplia gama de condiciones ambientales. Es decir, que dentro de una población, de un organismo, de un hongo, por ejemplo, tenemos, como son individuos, ellos son organismos vivos. Entonces vamos a tener aquellos que son mucho más agresivos, más virulentos, que me producen más enfermedad, que afectan a más plantas, que producen mayor cantidad de lesiones. Entonces, eso uno lo puede medir. Por eso dice, la virulencia es el grado o medida de la patogenicidad. ¿Y cómo nosotros podemos medir esa virulencia? Bueno, para eso se efectúan lo que se llaman las pruebas de patogenicidad, que más adelante vamos a ver. Pero esto es para que ustedes sepan, ¿no? Que uno puede medir, podemos determinar cuáles de esas cepas o razas o aislados del patógeno pueden ser más o menos agresivos. Entonces lo que le tiene que quedar claro es que dentro de una población de organismos que atacan a una planta, puede haber algunos que son más suaves, es decir, menos virulentos, que me producen, como para que tengan una idea, en una hoja apenas una lesión, un puntito, pequeñito, y hay otros que me producen una gran lesión. Entonces esa es la virulencia, y eso es lo que se mide. La capacidad del patógeno en sobrevivir en un ambiente en el cual el hospedante crece es una medida de adaptabilidad del patógeno. Es decir, de alguna manera el patógeno se va adaptando, se va acomodando donde está su hospedante. Y la regla dice que el patógeno trata de no separarse del hospedante. De alguna manera él va a estar asociado a su hospedante, porque él lo necesita para sobrevivir. Después, otro aspecto importante es la interacción. Cuando hablamos del triángulo de la enfermedad, ¿qué sería el triángulo de la enfermedad? Ya hablamos sobre este tema. Las condiciones ambientales predisponentes y el patógeno y la planta sería. Claro, esa interacción planta-patógeno es lo que después, por supuesto que acá interviene el ambiente también, ¿no? Es lo que será, favorece o condiciona el triángulo de la enfermedad. Es Eso decir sería el patosistema, profe. Exactamente, tienen que estar presentes esos tres aspectos, esos tres puntitos, vamos a decir, para que ocurra el proceso de la enfermedad. Que después a ese triángulo le vamos a ir agregando otros condicionantes, y pasa a ser un tetraedro, y después le agregamos el tiempo, cuando nosotros hablamos de las epidemias, pero en realidad lo básico es el triángulo. Es lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, y es lo que uno después tiene que recurrir a la hora de proponer alguna medida de manejo o de control de la enfermedad. Son los únicos puntos, aspectos que nosotros tenemos en cuenta para manejar esa enfermedad. La planta hospedante, el patógeno y el ambiente interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Y esa interacción es llamada enfermedad. Fíjense que acá interactúa el tiempo. El tiempo se refiere a la velocidad con que se desarrolla esa enfermedad. Hay enfermedades que tienen un proceso, un tiempo corto, y hay otras que son, digamos, un tiempo mucho más largo. Entonces, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos epidemiología. La secuencia de eventos que ocurre durante el proceso de la enfermedad, a veces en tiempos determinados o intervalos de tiempos aislados, es conocida como ciclo de la enfermedad. El ciclo de la enfermedad no debe ser confundida con el ciclo del patógeno. Entonces ahora vamos a hablar un poco del ciclo, también de la enfermedad. Toda esa serie de eventos que van sucediendo desde que el patógeno llega, ingresa en la planta, qué es lo que pasa dentro de la planta, hasta que
digamos, sale afuera y se disemina. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que haya enfermedad? Una planta huésped susceptible, un agente patógeno virulento y con las condiciones ambientales adecuadas. Cuando hablamos de condiciones ambientales, ¿cuáles serían las más importantes? ¿Y qué más? La humedad. Humedad. Y la humedad. Son las más importantes. Después, cuando hablamos de ambientes, tenemos muchos, ¿no? Muchos factores. Pero lo más importante son la temperatura y la humedad. Y ahora entramos en otro tema, en otro punto, en otro concepto que ustedes lo tienen que tener bien claro y diferenciarlo, ¿no? ¿Qué es la palabra de inóculo? Inóculo sería como cualquier parte del patógeno que llega y se pone en contacto con la planta. Entonces, hay muchas definiciones, pero lo más sencillito es decir, cualquier parte del patógeno, imagínense, un hongo, ¿qué es lo que tiene un hongo? Hifas, esporas. Bueno, cada partecita de esa, una hifa, una espora, un pedacito de micelio, que sería la hifa, un cuerpo de fructificación, una estructura de resistencia, bueno, cualquier cosa eso se le llama inóculo. Es la parte infectiva del patógeno que se pone en contacto con la planta. Por eso dice, cualquier estructura del patógeno capaz de llegar a la planta y producir infección. Ahora, que llegue y pueda ingresar en la planta es otra parte, ¿no? Pero inóculo le llamamos a eso. Acá hay distintas definiciones. Dice, es la población patógena que se pone en contacto con la planta. Es el organismo en sí mismo, virus, bacterias, fitoplasma, ¿no? O células especializadas que poseen un organismo que son capaces de infectar a un hospedante. Micelio, rizomorfo, clamidosporas, esporas, esclerosios, que pueden tener liberación activa o pasiva. El inóculo, al dejar su fuente para depositarse en el área de infección, lo hace por medios diversos, que varían de acuerdo con el organismo patógeno. ¿Qué quiere decir? Que esa partecita del micelio, de la espora o del virus donde está, deja su lugar de origen y es trasladado por alguna manera, por alguna fuente, hasta que llega y se pone en contacto con la planta. Entonces, cuando hablamos de inóculos, si hablamos de hongos, ¿cuáles serían los inóculos de hongos? Las esporas, que pueden ser sexuales o asexuales, los esclerosios, micelios, los cuerpos reproductivos. Los cuerpos reproductivos serían pigmidios, ¿qué otro más? Peritecios, acérbulas, los distintos cuerpos reproductivos que presentan los hongos. Las clamidosporas, las rizomorfas. Si hablamos de bacteria, el inóculo sería la célula bacteriana. Y si hablamos de virus, el inóculo sería la partícula viral. Ese inóculo puede ser superficial, hifas, micelios, esporas, esclerosios, pigmidios, la misma zoolea. O interno, como son las hifas, las células bacterianas, las partículas virales. Entonces, esta palabra desde ahora en más tiene que estar, digamos, formar parte de esos conceptos que nosotros les pedimos que los recuerden, porque es un término que siempre vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué es el inóculo? Cualquier parte del patógeno que se pone en contacto con la planta. Y es el que va a ingresar y es el que va a causar la infección. Entonces, miremos acá estas imágenes. No sé si ustedes alcanzan a ver que yo muevo el cursor. ¿Puede ser? Bueno, entonces acá tengo en esta cosa que pareciera que fueran unas semillas, que están rodeadas de ¿qué? ¿Qué es Tipo de esta? una
Don micelio, una inflorescencia, profe. Micelio, eso es un micelio, una colonia, ¿eh? Micelio. Bueno, eso es inóculo. Paso a la siguiente. Este es una parte del tallo, del cuello de una planta. ¿Qué tengo ahí? Eso blanco que se ve que es. También es micelio, profe, o sea, es el También crecimiento es de un hongo. micelio. Fíjense que a esto yo también, si hablo desde el punto de vista de la enfermedad, estoy hablando del signo, ¿no? Que es esto. ¿Qué era el signo? Es cualquier parte del patógeno que se manifiesta, ¿no? Bueno, si paso a la otra imagen, veo una partecita de un tallito de una planta y acá se ven como unas pelotitas blancas. Esos son esclerosios. También es inóculo. Si paso a la siguiente, dice rizomorfa. Las rizomorfas también son inóculos. ¿Se acuerdan de las rizomorfas que eran cordones de hifas que se trasladaban de un lugar a otro? Si paso acá a la siguiente, ¿qué estoy viendo? No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es la estructura donde se forman las esporas, profe. Este es un esporangio y aquí veo unas esporitas. Bueno, las esporas también son inóculos. Paso a la siguiente imagen y veo estas células redondas que tienen como una pared como con espinitas. Bueno, estas células también, estas serían unas teliosporas. Las teliosporas son unas esporas que caracterizan a los hongos que se denominan rollas. Bueno, estas esporas, que son las que se liberan de la lesión y son llevadas por el viento. Cuando llegan y se ponen en contacto, bueno, también pasan a ser inóculos. Paso a la siguiente imagen. Estas células que veo acá redondas de doble pared son las oosporas. También son inóculos. En esta otra imagen veo unos conillos, es decir, unas esporas de hongo. También son inóculos. Entonces, cualquier partecita del patógeno que se pone en contacto con la planta se le llama inóculo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con eso? Bueno. Mucho mi perro que está molestando ahí. Disculpen, pero esto es así. A ver, voy a minimizar un poco acá. Entonces, si hablamos de bacterias, ¿cuál sería, qué estructura, qué caracteriza? ¿Cómo yo me doy cuenta que puedo estar ante una bacteriosis? ¿Qué es lo que me define a mí que puede hacer una bacteriosis? Soglea, profe. ¿Cómo? ¿Qué se ve? La soglea. Un La exudado de la... soglea, el exudado bacteriano. Entonces acá dice el inóculo en bacterias sería la soglea. Las células bacterianas, como se ven acá, que están tratando, acá hay células bacterianas que están depositadas sobre la superficie de la hoja y que están tratando de ingresar, que ingresaron, mejor dicho, acá a la epidermis, al tejido de la planta. Si hablamos de fitoplasma, los fitoplasmas, ¿qué eran? Los fitoplasmas, ¿se acuerdan? el patógeno que infecta a la célula. Son, ¿qué serían los fitoplasmas? El patógeno que infecta a la célula. Claro, La son célula viva. un tipo de bacterias obligadas, que están dentro de las células. Bueno, ellas también son inóculos, que ingresaron, en este caso, ingresaron de alguna manera, pero están dentro de las células. Y en el caso de los virus, podemos tener las partículas virales, también son inóculos internos, o los cuerpos de inclusión. ¿Se acuerdan los cuerpos de inclusión que eran agregados de partículas que se encuentran dentro de las células? Entonces, para cada lo que ustedes tienen que saber bien es qué es inóculo y cuáles son los distintos tipos de inóculos para los principales grupos de patógenos. ¿Estamos hasta ahí?
Sí, ingeniera. Bueno, Ingeniero, pregunte cualquier... ¿los ¿Cómo? cuerpos de inclusión se pueden llegar a ver con el microscopio óptico o sí tiene que ser con el electrónico? Los cuerpos de inclusión pueden llegar a verse en un microscopio óptico, cuando se hacen buenos cortes histológicos, y se cuenta con un buen microscopio, observando a 600 por quizá puede ser al microscopio, pero tiene que ser un buen microscopio, ¿no? Con una buena resolución, y sí se los puede observar porque serían como, al parecer, cierta cantidad de partículas virales se agrupan, o también pueden ser proteínas que están dentro de la célula y pueden tener distintas formas. Esas agrupaciones, por eso se les denominó cuerpos de inclusión o cuerpos X. Se alcanzan a ver acá como unas estructuras acá, no sé si ven ustedes dentro de la célula, pero sí pueden verse con el microscopio óptico. Ahora, la partícula viral sí o sí tiene que ser observada al microscopio electrónico. Bueno, y ahora vamos a otro concepto, que es la fuente de inóculo. La fuente de inóculo es el lugar donde se origina, donde se produce el inóculo. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar estos inóculos? Entonces, hay a esos lugares donde el hongo o la bacteria o donde está ubicado la partícula viral, que son los lugares donde se están multiplicando, se están produciendo y que a partir de ahí se van a dispersar. Bueno, a ese lugar se le denomina fuente de inóculo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de inóculo? La planta enferma, el rastrojo, el suelo, la semilla, las malezas hospedantes. Serían como las principales fuentes de inóculo. Fíjense que acá, en esta imagen, hay rastrojos, restos de cultivo. Los restos de cultivo son lugares donde hay, ¿por qué le decimos? A ver, ¿qué estructuras podríamos encontrar en esos restos de cultivo? ¿Qué quiere decir resto de cultivo? Que son los restos que quedan después que el cultivo finalizó su ciclo. Entonces, si ese cultivo estuvo enfermo, presentó presencia de patógenos, de hongos o de bacterias, ¿qué pasa con esos patógenos? ¿Se mueren, se pierden, desaparecen o qué pasará? Se Quedan quedan en dentro el de la estómago hasta la planta. próxima campaña. Claro, y bueno, entonces ahí es donde ustedes tienen que ir relacionando el concepto de los tipos de parásitos. ¿Se acuerdan que por un lado teníamos los biótrofos y por otro lado teníamos los necrótrofos? Entonces, según la característica, el tipo de parásito que sea, eso va a estar relacionado al lugar donde ellos van a sobrevivir, donde ellos van a permanecer, van a pasar su etapa de sobrevivencia, y esa etapa de sobrevivencia le va a servir también como fuente de inóculo. Porque mediante estén algunos sobreviviendo, muchos de ellos se multiplican y comienzan a liberar sus estructuras. Y esas van a ser llevadas por el viento, por el agua, por los animales, por insectos, hasta que se ponen en contacto con otra planta. Entonces, el rastrojo es un lugar importante, considerado como fuente de inóculos. Ahí podemos encontrar esclerosios, micelios, cuerpos reproductivos, que están allí, que como son saprófitos facultativos o parásitos facultativos, encuentran en esos sustratos un lugar ideal para su sobrevivencia. El suelo también es fuente de inóculos. Generalmente en el suelo sobreviven aquellos que están preparados para sobrevivir en condiciones en las cuales no está el hospedante y ya forman sus estructuras. Para eso están los cuerpos de resistencia. ¿Cuáles son los cuerpos de resistencia más importantes?
Esclerocio. Los esclerocios. Los esclerocios son esos cuerpos duros que quedan allí en estado latente, que acuérdense que eran tejido fúngico. Son aquellos con hifas que se van entrelazando, se van uniendo, van formando como una especie de ovillo, van perdiendo líquidos, se deshidratan y quedan allí duritos, secos. Y eso pueden estar desde meses hasta años, depende del tipo de hongo. Entonces, esas estructuras están preparadas para sobrevivir. Entonces hay un gran número de hongos de suelo que forman esclerocios y que sobreviven, que tienen esta característica de sobrevivir largos periodos en el suelo sin la presencia de los hospedantes. Las clamidosporas también pueden permanecer en el suelo. La diferencia es que el periodo de sobrevivencia es mucho más corto. Hay otros hongos que forman las oosporas. Las oosporas también eran unas células de doble pared que también están preparadas para estar en condiciones de latencia. La semilla. La semilla también es fuente de inóculo. ¿Por qué? Porque la semilla, ¿qué hace? Transporta. No solo que oficia de tener allí guardadito, digamos, al patógeno, sino que lo transporta. Entonces, desde el punto de vista de la fitopatología, se considera que la semilla constituye la principal fuente de inóculo. Porque el patógeno, imagínense una semilla. ¿Cuáles son las partes de la semilla? Así, de a grandes rasgos, ¿no? Lo que es el Exactamente, bueno, en cada uno de esos sitios el patógeno puede estar guardado, puede permanecer. Entonces hay patógenos que están en el tegumento, hay otros que están en el endosperma y otros están en el embrión. Fíjense cuántos lugares el patógeno está protegido. Entonces, cuanto más profundo él esté guardado, mucho mejor para él. Y eso hace que muchas veces también sea mucho más difícil el control. Acuérdense que cuando hablamos de un cultivo, no solo cuando se busca controlar una enfermedad, no solo se hace el tratamiento aéreo, foliar, sino que también se hace el tratamiento de la semilla. ¿Por qué se hace el tratamiento de la semilla? Porque los patógenos pueden quedar ahí guardados. Se acomodan y por eso la semilla es considerada la principal fuente de inóculo, porque ella lleva el patógeno de un lugar a otro, oficia de transporte y oficia también de órgano de sobrevivencia y también de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que no solo lo lleva, lo transporta, sino que el patógeno, ¿qué hace cuando se siembra esa semilla? La semilla germina en su proceso de germinación y automáticamente el patógeno también se activa. Por ejemplo, eso pasa con los hongos. Germina la semilla y él también se activa. Y de esa manera, el patógeno que está en la semilla pasa a la planta. Y así es donde él ingresa al lote o al cultivo. Entonces, la semilla es considerada fuente de inóculo. Las malezas hospedantes. ¿Por qué serían en un cultivo después que cualquier cultivo que uno pueda recorrer va a encontrar malezas de todo tipo? Y una vez que finaliza ese cultivo quedan rastrojos y también quedan malezas. Entonces, en esas malezas hay un grupo de hongos que pueden sobrevivir. ¿Quiénes pueden sobrevivir? ¿Quiénes pueden utilizar a la maleza como fuente de inóculo? ¿Qué grupo de patógenos? No, todos son heterótrofos. Los que no son tan específicos. Bueno, puede ser, sí. Hay algunos que pueden ser específicos, pero, por ejemplo, las rollas. Las rollas pueden ser algunas específicas, es decir, que atacan solo, pero quizás atacan a determinadas gramíneas, y dentro de esas gramíneas puede estar algún género que sea maleza. Pero ustedes acá tienen que analizar del otro lado, considerando su nivel de parasitismo. Entonces,
Los biótrofos son los que principalmente utilizan a las malezas hospedantes como su fuente de inóculo, como lugar de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque van a estar asociadas a un hospedante vivo. Entonces, el cultivo en la cual tenía un parásito biótrofo, por ejemplo, una roya, un oidio, cuando terminó el ciclo de ese cultivo, ese hongo, roya u oidio va a pasar a una maleza hospedante. Es decir, él tiene que seguir manteniéndose asociado a un hospedante vivo, porque él es un biótrofo, necesita así ese hospedante vivo. Lo que no quiere decir también que un necrótrofo pueda estar asociado a una maleza hospedante. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan bien claro lo que es un necrótrofo, lo que es un biótrofo, porque eso también les va a aclarar esto, les va a dar una idea de dónde pueden estar asociados. Entonces, los biótrofos, por lo general, están asociados a malezas hospedantes. Hay algunos biótrofos. ¿Quiénes serían biótrofos? De las hongos, las royas, los oidios, los mildios. ¿Qué otro más? Las royas blancas, por ejemplo. Si hablamos de bacterias, ¿quiénes son biótrofos? ¿No? Los fitoplasmas. ¿Sí o no? Las bacterias, generalmente las fitopatógenas que ustedes estudiaron, Agrobacterium, Xanthomonas, Corynebacterium, ¿cuál es el otro que no me estoy acordando? Erwinia, todo eso son parásitos facultativos, son necrótrofos. ¿Sí? ¿Y los virus cómo se comportan? No, claro, son parásitos absolutos. Entonces, ellos van a estar también en las malezas. Bueno, algunos virus, no todos, pueden estar en la semilla. Entonces, acuérdense que siempre vamos a encontrar excepciones. ¿Sí? Entonces, la fuente de inóculo sería el lugar donde se produce el inóculo. Entonces, si hablamos podemos tener rastrojo, la planta enferma. Supongamos que ustedes tienen un cultivo, sembraron el trigo, y al lado mi vecino ya tiene el trigo que está mucho más avanzado. Y ese trigo está enfermo, ¿sí? Tiene enfermedades. Bueno, el trigo de mi vecino, ese cultivo enfermo también pasa a ser fuente de inóculo, porque ahí en su cultivo se van a estar reproduciendo esporas de cualquier tipo que luego van a venir a mi cultivo. Por eso quiere decir planta enferma o cultivo enfermo. ¿Se entiende eso o no? Bueno, pregunten, porque estos son temas importantes, temas fundamentales en el examen. Tienen que tener bien claro esto, ¿no? No, el viento es agente de dispersión, porque el viento no las produce, sino las traslada. Entonces, relacionen a la fuente de inóculo. Yo siempre les comparo a los alumnos, imagínense una fuente con comida, donde se está, por así decir, imaginarse, ¿no? Por eso se dice fuente de inóculo, un lugar donde se produce el inóculo. Si vos me decís el viento no la va, en el trasladarse la espora no se va a reproducir, sino el viento la va a trasladar, la va a llevar de un lugar a otro. Por eso se le dice agente de dispersión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ustedes creo que en la teoría tienen otro power, ¿eh?
pero es parecido un poco, ¿no?, a esto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fuentes de inóculos, ¿eh? No sé si alcanzan a ver que se ve parte del suelo y la cantidad de rastrojos que hay. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces, este es un caso de una enfermedad importante para nosotros que afecta al cultivo de arroz. Una enfermedad que se llama podredumbre del tallo de arroz. Es causada por un hongo que se dice Sclerotium oryzae. Fíjense que el mismo nombrecito que tiene el patógeno, el hongo, ya les está diciendo la estructura que tiene. Sclerotium tiene esclerosios. Entonces, ¿dónde quedan esos esclerosios? En el suelo y en el rastrojo. Si uno, fíjense que acá hay, este es un lote en la cual se sembró el arroz, porque acá hay plántulas que han emergido y en esta cantidad de restos de cultivo que hay, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos restos son fuente de inóculos. Entonces, si uno camina por ese lote del cultivo, ¿no?, y abre algunos de esos rastrojos, fíjese en el interior la cantidad de esclerosios que hay, ¿no? Entonces, esto es importante, importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que vieron que con el tema de la siembra directa o la labranza mínima, generalmente se tiende a dejar ese rastrojo en superficie. Pero para algunas enfermedades eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque en esos rastrojos, fíjense la cantidad de esclerosios que quedan, la cantidad de estructuras del hongo. Entonces, por eso se dice que estos restos de cultivo son fuente de inóculos. Porque lo único que hace este hongo es estar acá en el suelo. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz, una vez que la planta llega a determinada altura, 15, 20, llega a determinada edad, a los 20 días o quizá un poquito más, el arroz se inunda, se le agrega agua, porque el arroz se hace con riego. Entonces, todos estos esclerosios que están dentro del rastrojo, más los que están en el suelo, van a flotar, se liberan, se sueltan. Entonces, lo que hace el esclerosio es, cuando flota, llega y se pone en contacto con una plantita de arroz, y ahí ingresa y de esa manera vuelve a causar la enfermedad. Entonces, esto es importante, Entonces, esto para que ustedes vean, cada vez que van el que tiene la posibilidad de ir y ver un cultivo, o después que se cosechó un cultivo, y analizar la cantidad de rastrojo. Bueno, todo eso se analiza, se estudia. Después que se cosechó la soja, el maíz, el arroz o el trigo, queda una gran cantidad de rastrojos, que ahí depende el sistema de cultivo, a veces lo entierran o lo destruyen o lo dejan de alguna manera que se desintegre, y después se hace todo un proceso para ver de qué manera, digamos, evitar, porque se sabe que esos restos constituyen, digamos, fuente de inóculo para el siguiente cultivo. Y depende también del... ¿Cómo? Claro, pero la altura de quema también es importante. Por ejemplo, puede pasar, no es que se lo quema hasta abajo, viste que vos tenés que proteger el suelo. Entonces, se quema hasta cierta altura. Y muchas veces las lesiones de estos hongos están un poquito más abajo. Y el hongo queda en el suelo también. Entonces, yo creo que la quema del rastrojo no va por el tema de controlar las enfermedades. El arroz tiene 2 o 3 patógenos del suelo que forman estos esclerosios y ocasionan grandes problemas en el cultivo. Se quema porque la verdad que es impresionante. Acuérdense que el arroz es un cultivo muy denso y deja muchísimo rastrojo. Entonces hay todo,
Hay distintos sistemas de manejo de ese rastrojo y siempre es un problema es una situación de controversias por ahí, ¿no? Hasta dónde quemar, cómo manejar, qué hacer con todo eso. Aparte es un rastrojo que tarda en descomponerse. Pero yo ya les digo, el patógeno trata de no separarse los pedantes, entonces busca de alguna manera de sobrevivir. Estos esclerosios tienen la particularidad de que también quedan en el suelo. Y algunos, por ejemplo, en algunos lugares se entierran esos rastrojos. También depende de la profundidad, ¿no? Porque como ellos están adaptados por ahí, entonces sí, hay trabajos hechos en los cuales se pueden enterrar hasta 10, 20 centímetros. Entonces, en esa manera ya el patógeno ya entra en anaerobiosis y ahí también entra en competencia con otros organismos que hay en el suelo, ¿no? Entonces, se busca de alguna manera de bajar la densidad de inóculo que queda en el suelo, ¿no? Por eso generalmente se aconseja que el descanso, ¿no?, del suelo es importante, ¿no? Porque en ese suelo en la cual vos le sacás al patógeno el nutriente principal, entonces de alguna manera al no encontrar su alimento, el patógeno va bajando su población. En este caso del arroz, fíjense que él es tan específico que hasta se llama como lleva el nombre, ¿no? Sclerotium oryzae. Entonces, si no está ese lote lo puede dejar descansar un tiempo y bueno, de manera que el patógeno baje su población. Pero mientras tenga rastrojo, él sigue multiplicándose. Es un tema importante esto y bastante serio, ¿no? Y es para conversar un largo tiempo. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, más que nada esto surge para que ustedes, digamos, se les despierte la curiosidad, ¿no? Y ir analizando qué pasa con cada cultivo, ¿no? Cómo manejo y cómo el manejo que yo le doy al cultivo va a incidir en el desarrollo de una enfermedad y en la sobrevivencia de los patógenos. Bueno, en este caso acá, en esta imagen, es de una enfermedad que se llama la sarna del manzano. Sarna es esto que vemos acá. Acá se ven estas frutas que tienen como esa especie de costra. De ahí viene el nombre de sarna. Y es causada por un hongo que se llama ventú. ¿Sí? Disculpe, ¿la sarna es un síntoma o los síntomas serían esas manchitas que se ven? La sarna es el nombre común de una enfermedad y también se le denomina a estos síntomas, que serían como una especie de costras que se ven aquí sobre la superficie del fruto. No sé si ven acá la imagen. Sí, sí. ¿Y Bueno, los signos cuáles serían, ingeniero? los signos son el cuerpo del hongo, que en este caso pasa a puede formar estos cuerpitos que se llaman peritecios, que acá se ven. Serían como, no son casi perceptibles, pero pueden desarrollarse acá sobre la lesión algunos puntitos oscuros. Estamos hablando de esta enfermedad, porque en la sarna de los cítricos tenemos otros signos. ¿Sí? Este es sarna del manzano, causado por Venturia inequalis, que es un hongo que tiene en su fase de vida una fase asexual y una fase sexual. La fase sexual es la más común y es la que se caracteriza por desarrollar estas estructuras que se llaman peritecios. Los peritecios son los que se ven como puntitos oscuros sobre la lesión. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Sí? Estos peritecios son
¿Se acuerdan lo que era un peritecio? ¿De origen? Sexual, profe. Sexual. ¿Cómo yo sabía que era un peritecio? Porque el peritecio es muy parecido al picnidio, porque tienen las dos formas de botella y tienen un cuellito y un agujerito que se llama ostíolo. Pero se diferenciaba el peritecio del picnidio, uno porque el picnidio es asexual y el peritecio sexual. Pero una manera de observar al microscopio, de diferenciarlo, era cuando yo veía los ascos con las ascosporas. Entonces acá donde yo estoy moviendo el cursor veo la bolsita, que sería el asco, y en su interior esas cositas que se ven así todas apretaditas son las ascosporas. ¿Sí o no? Bueno, entonces, en este caso esta enfermedad para nosotros no es importante, pero sí para los lugares donde se cultiva, ¿no? La manzana. Este es un hongo que puede permanecer en la hojarasca, en los restos muertos y la planta enferma en sí. Entonces, este hongo no solo produce síntomas en la fruta, sino también produce síntomas en hojas, que son como estas lesiones que se ven acá. No tienen tanto la característica de costrosas, así costras como se ven acá, pero sí son unas lesiones de color castaño, digamos, que se observan sobre la hoja. Entonces esas hojas enfermas después terminan muriendo y se caen. Entonces toda esta hojarasca que queda acá es considerada fuente de inóculo. Por eso dice, los restos muertos, las frutas enfermas y la planta enferma. Este no es un hongo que sobrevive en el suelo, sino queda en estos restos. De ahora en más ustedes tienen que tratar de mirar siempre en su casa, no sé si tienen plantas en macetas o si alguien tiene la posibilidad de ver un cultivo y analizar un poco, ¿no? Mirar toda la cantidad de esos restos que quedan en el suelo. Entonces todo eso, si el cultivo, si mi planta tuvo alguna hoja enferma, alguna enfermedad, ¿no? Y esa hoja se cayó, bueno, eso es fuente de inóculo, que es el lugar donde el patógeno se sigue multiplicando. Y se sigue multiplicando quiere decir que va a seguir liberando sus estructuras. Y si encuentran otra hoja sana, van a afectar a esa hoja sana. Todo eso forma parte, imagínense, como un ciclo, como un círculo que se está repitiendo constantemente. Este es otro ejemplo acá de otra enfermedad que se llama la mancha amarilla del trigo, que es una enfermedad muy importante para el cultivo de trigo en Argentina. Que en este caso el hongo es un hongo que tiene dos fases también. Puede tener una fase sexual, que sería formar peritecios, que son estas estructuras acá. Los peritecios eran estos cuerpos que se ven como puntitos negros, que aparecen principalmente, se forman en el tallo. Y después son estos restos de tallos que quedan en el suelo, que son los lugares donde estos peritecios están desarrollándose. Y en su fase asexual, el patógeno desarrolla las manchas y sobre esas manchas va a desarrollar sus estructuras que serían los conillos y conillóforos. Entonces, ¿dónde sobrevive este patógeno? Y sobrevive en estos restos. Fíjense que acá hay restos de plantas, restos del cultivo, esos tallos, ahí donde van a estar estos peritecios. Lo que se observa acá es parte, esta cosa que sale acá es parte del cuerpo del hongo. Acuérdense que estas estructuras son subepidérmicas, rompen parte de la epidermis y así se liberan. Y el patógeno también puede sobrevivir en estas plantas, que serían las plantas guachas, que le llamamos así, porque generalmente cuando se cosecha un cultivo, ¿qué pasa? Siempre van a caer semillas al suelo que no se cosecharon.
Y esas semillas que quedan protegidas acá por los restos de cultivo, y mientras haya humedad germinan y vuelven a producir una nueva plántula. Entonces en esa plántula vuelven a desarrollarse nuevamente lesiones de la enfermedad. Y ahí el patógeno desarrolla su fase asexual. Por eso se dice que para este hongo, como fuente de inóculo tendríamos los restos de cultivo y también las plantas guardas. ¿Se entiende eso o no? Pregunten cualquier cosa que no entiendan. Bueno. Entonces ahora entramos en otro punto, en otro tema, que es la patogénesis. La patogénesis es el proceso mediante el cual el agente patógeno causa enfermedad en su hospedante. Acá implica interacción huésped-patógeno durante un periodo de tiempo. El patógeno, vayan imaginando, ¿no? Ingresa a la planta, interactúa con las células del huésped, es decir, ahí ocurre la infección. Luego se multiplica o crece dentro del tejido vegetal, que es cuando él va colonizando en los espacios intercelulares o dentro de la célula. Esa interacción patógeno-huésped hace que éste se modifique, el hospedante, y aparecen los síntomas. Y el patógeno se reproduce y sale para afuera para poder llegar a nuevas plantas. Y ahí aparece el signo. Bueno, todo esto es lo que cada una de estas etapas va a tener un nombre, que sería esto de manera resumida todo lo que va a pasar dentro de la planta. Entonces, si bien el término patogénesis significa el origen de la enfermedad, la misma no solo trata el origen, que sería el agente causal, sino a todos los factores intervinientes en el patosistema y sus interacciones para que la enfermedad se desarrolle. La patogénesis estudia el proceso de enfermedad, la ocurrencia de una serie de etapas y eventos sucesivos y ordenados que van a incluir la sobrevivencia, la dispersión, la infección, la colonización y la reproducción del patógeno. Entonces, ahora tenemos que estudiar todas esas etapas y eventos que van a ocurrir. Y tienen un orden. Algunos duran más, otros menos, pero van siguiendo un orden que es lo que comprende a todo el ciclo de la enfermedad. Entonces, la patogénesis empieza y termina, ¿no? Es un proceso que se repite y eso es lo que se llama ciclo de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos del ciclo de la enfermedad, estamos hablando de todas estas etapas. Entonces, lo que está en color verde sería la planta enferma. Entonces, esto más que nada para que ustedes vean las fases que ocurren fuera de la planta y las fases que ocurren dentro de la planta. Entonces, partiendo de manera muy simple, ¿no? Partiendo de un patógeno que está aquí en su etapa de sobrevivencia, ¿no? O en su fuente de inóculo, se libera, es diseminado y se pone en contacto con la planta. Esa es la inoculación. Penetra en la planta, comienza a tomar el alimento de las células y ahí ocurre la infección. Después va colonizando porque él va avanzando internamente. Se reproduce y luego ahí sale afuera. Una vez que maduró, se multiplicó, rompe la epidermis o sale por las aberturas naturales de la planta y vuelve a diseminarse. Y ahí ¿qué hace nuevamente? Se disemina, se dispersa, se pone nuevamente en contacto con la planta e ingresa. Estos ciclos son los que ocurren y se repiten varias veces. Va a depender del tipo del patógeno. Si se repite una vez o si se repite muchas veces. Entonces, estas son las etapas de la patogénesis que ustedes tienen que
aprender, ¿no? Y que va a ser distinta según los patógenos. ¿Estamos hasta ahí? Pregunten si no entienden. El ítem, a ver, ¿qué me dijiste? Sobrevivencia sería... Sí, puede ser eso, o bien va y claro, puede ser que no encuentre su agente, no encuentre su planta y se queda ahí quietito. ¿Mm? ¿Se entiende así? Es decir, puede él salir, porque acuérdense que siempre esto es una interacción, esto es algo que va y viene, ¿no? Entonces puede ser que el patógeno se multiplicó, salió hacia afuera, pero no tiene las condiciones para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces pasa a su etapa de sobrevivencia. O no hay humedad, o no hay viento, o no hay hospedantes, ¿sí? O tenemos condiciones extremas de temperatura. ¿Sí? Por eso está la flechita de un lado y de otro. Sí, está bien. ¿Quedó aclarado eso? Bueno. ¿El resto cómo está? ¿Bien? No escucho a nadie que responda. ¿Están todos ahí o no? ¿Sí? Sí, ingeniero, ¿estamos todo bien? Bueno. Sí, profe. Sí, ingeniera, estamos. Muy bien. Muy bien. Estos son temas complicados, difíciles, porque un poco va con imaginación, ¿no? Y fíjense que cada clase vamos aprendiendo nuevos términos, ¿no? Entonces cuesta un poquito comprender. Entonces, este es otro cuadrito. Yo hice varios cuadritos como para, por más que se repita, creo que no viene mal, ¿no? Dice, el patógeno penetra, es lo que es la penetración, interactúa con la célula del huésped, porque ¿para qué ingresa el patógeno? Para buscar su alimento, ¿no? Infecta la planta, ahí viene la infección, y va colonizando. Entonces esto, por eso dice interacción microscópica, esto es lo que está ocurriendo internamente, a nivel de la célula. A medida que va colonizando, después aparecen los síntomas. La planta muestra síntomas. El patógeno se reproduce y sale para afuera y ahí yo veo el signo. Acuérdense, el signo es la manifestación del agente causal y es fundamental para determinar la identidad de una enfermedad, para determinar el diagnóstico, para identificar el agente causal. Entonces, volvemos otra vez a la etapa de sobrevivencia, que estaría esto relacionado a la fuente de inóculo. La sobrevivencia del inóculo es la fase que garantiza la perpetuación del patógeno cuando se encuentra con situaciones adversas, como pueden ser ausencia de un hospedante o condiciones climáticas desfavorables. La principal amenaza a la viabilidad de los patógenos en ese periodo es la falta de alimentos y la competición microbiana. Acuérdense que el patógeno que se libera y depende a dónde él va a sobrevivir, tiene esa amenaza, ¿no? O no tiene más alimento o tiene que competir con otros microorganismos, sobre todo para esos microorganismos que habitan el suelo. Entonces, sobrevivencia del patógeno, planta enferma, rastrojos, suelo, semillas, otras partes vegetativas, ¿no? Y las malezas, ¿no? Acá en este caso tenemos, esta es una semilla de soja. La semilla de soja, no sé si alcanzan a ver que parece como que tuviera unas costras blancas. ¿Sí?
Bueno, este es un caso, un ejemplo de un patógeno que afecta a las hojas y que sobrevive en las semillas, ¿eh? Y a su vez esta semilla enferma es fuente de inóculo, ¿eh? Para ese patógeno. Ese hongo que sobrevive aquí es el mildio de las hojas. El mildio de las hojas desarrolla sobre la semilla estas costras blancas que son las oosporas del hongo. Es el único, uno de los pocos parásitos, patógenos obligados que sobreviven en la semilla. La manera que él sobrevive es por medio de las oosporas. Estas oosporas, cuando la semilla se siembra al suelo, esta semilla enferma, esas oosporas germinan y inician la infección. Acá tenemos rastrojos, restos de cultivos acá con puntuaciones, y acá tenemos los esclerosios. En este caso son de Sclerotium rolsi, que es un patógeno de suelo muy importante que forma estas estructuras que pueden permanecer en el suelo mucho tiempo. Dice, por lo tanto, a fin de garantizar el ciclo vital de una especie de hongo, que es no separarse del hospedante vivo de sus restos de cultivo o de sus órganos de almacenamiento. Siempre el patógeno trata de no separarse del hospedante. Busca de alguna manera de estar asociado al hospedante. Entonces acá tenemos que identificar la fase parasitaria y la saprofítica. La fase parasitaria es la parte del ciclo de vida de un patógeno en la cual él mismo explora células o tejidos del hospedante vivo. Proceso a partir del cual se presentan los daños que es necesario evitar, ¿no? Al respecto, los hongos biótrofos presentan en su ciclo de vida solo una fase parasitaria. ¿Quién eran biótrofos? Royas, virus, fitoplasmas, oidios, mildios. La fase saprofítica es la parte del ciclo de vida de un patógeno en la cual el mismo continúa explorando nutricionalmente los tejidos del hospedante luego de la senescencia, es decir, los tejidos muertos. Los parásitos necrotróficos presentan en su ciclo de vida una fase parasitaria en el hospedante vivo y una fase saprofítica en los restos del cultivo. Entonces ahí estarían los necrotróficos. ¿Quiénes serían necrotróficos? A ver un ejemplo de un hongo necrotrófico. O, a ver, hongos ¿Los que tizones causan... puede ser, profe? ¿Cómo? ¿Los tizones puede ser? Los tizones, o sea, los hongos que producen, o patógenos que producen tizones, los patógenos que producen viruelas, que producen antranosis, que causan podredumbre, que causan manchas foliares, que causan marchitamiento. Así, de a poquito vamos a ir relacionando cuáles son esos que tienen una fase saprofítica y cuáles son los que tienen una fase parasitaria. Por eso yo les digo, es importante que ustedes tengan bien claro lo que es un biótrofo y lo que es un necrótrofo. Entonces, esto que está acá es más que nada para que ustedes tengan a modo de ejemplo este hongo, Fusarium. Fusarium es un género de hongo muy importante como patógeno de cultivo. Hay muchas especies. Y Fusarium es considerado un hongo de suelo, porque él tiene forma clamidospora, que forma conillos y conillóforos en su fase asexual y clamidosporas. Y esas clamidosporas pueden permanecer en las plantas, en los restos, y también pueden permanecer en el suelo, Y también a su vez Fusarium tiene la particularidad de desarrollar una fase sexual, en este caso mediante peritesio. Pero este es más que nada a modo de ejemplo para que vean
la cantidad de hospedantes que tiene. O sea, también ir relacionando por ahí que este es un hongo polífago. Fíjense la cantidad de malezas en las cuales él puede estar. Es un Fusarium graminearum, afecta principalmente al trigo, también puede afectar a la soja, puede afectar al maíz, y también tiene una cantidad de malezas hospedantes. Entonces, cuando hoy hablamos de las fuentes de inóculos, entonces hay patógenos que tienen varias fuentes, no es que se van a focalizar en una sola, algunos sí y otros no. Entonces, por eso depende mucho del tipo de organismo. En el caso del Fusarium, es un hongo que tiene muchas malezas hospedantes a las cuales él puede afectar, que las puede utilizar como fuentes de inóculo. También puede quedar en los restos de cultivo y también puede quedar en el suelo. Bueno, otra parte, entonces habíamos hablado que el patógeno está en su fuente de inóculo o en su lugar de sobrevivencia y luego tiene que salir y moverse. Entonces ahí viene la otra fase que es la dispersión o diseminación. Esa dispersión puede ser limitada, es decir, la mayoría del inóculo puede moverse hasta 100 metros. Hay algunos que pueden ser llevados hasta 500 metros y hasta a otros hasta muchos kilómetros. Depende mucho del tipo del agente de dispersión y también depende mucho del tipo de espora que puede tener el hongo. Entonces, cuando hablamos de diseminación o dispersión, también tenemos que tener en cuenta acá el tipo de, el tipo de órgano que va a trasladar a ese organismo. Entonces aquí entra en juego, por ejemplo, lo que es la semilla. Por eso ellos se acuerdan que hoy les hablaba de la semilla, que era considerada fuente de inóculo y también de transporte. ¿Por qué? Porque la semilla puede transportar. La semilla generalmente es algo que nosotros utilizamos para la siembra. Entonces la semilla puede ir de un lugar, de un país, de una región, de un continente a otro. Y como tal, ella lleva en sus distintos componentes, puede llevar parte de patógenos. Entonces, ese patógeno que está en la semilla puede trasladarse a grandes distancias. Por eso volvemos a hacer hincapié en la semilla como fuente de inóculo y como fuente de transporte o diseminación o dispersión del patógeno. Entonces la semilla transporta hongos, transporta bacterias y transporta virus. Acá hay ejemplos de virus que pueden ir en la semilla, como el virus del mosaico de la soja, que es este que está acá, que produce un síntoma, no sé si alcanzan a ver acá como unas lesiones negras, que se llama algo así de en montura, en unas lesiones negras que como que abrazan a la semilla. Tenemos el virus I de la papa, que afecta en este caso bastante a la papa, ya que piensen el tamaño que queda el tubérculo, y el virus del mosaico del pepino. Estos son tipos de virus que pueden ir en la semilla. Después, como ejemplo de hongos que pueden ir en la semilla, tenemos aquí el mildew de la soja, el que les estuve explicando recién, en la cual las esporas van depositadas como costras sobre la semilla. El hongo se llama Peronospora manchurica. Y otro ejemplo también de hongo que va en la semilla es este, que es el que ocasiona la mancha púrpura de la semilla. Se le llama así porque la semilla toma una coloración violácea. La agente causal es Cercospora kikuchi. Bueno. Estamos entonces, que cuando hablamos de la dispersión o diseminación del patógeno, en este caso puede ser por la semilla,
O también hay algunos virus que son llevados por algún órgano de propagación vegetativa. ¿Sí? Una estaca, los injertos también. Las estacas, por ejemplo, que pueden llevar al virus, también me pueden trasladar de un lugar a otro. Entonces eso me está llevando el patógeno que sale de su lugar, de su fuente de inóculo, de su lugar de sobrevivencia, hacia otro lugar. Si hablamos de bacterias, entonces hay muchas bacterias que van en las semillas. Por ejemplo, Pseudomonas syringae, Patobar fasciolicola, que causa el tizón del poroto. El cancro bacteriano del tomate, que es causado por Clavibacter michiganensis, también es una bacteria que va en las semillas. O el que causa la mancha bacteriana del tomate, que es Xanthomonas campestris, Patobar de vesicatoria, también son bacterias que van en las semillas. Entonces, cuando esa semilla se traslada, la llevamos de un lugar a otro y la sembramos, también de alguna manera estamos dispersando el patógeno. Las corrientes de aire, el viento también hace de agente de dispersión. Traslada al patógeno, lo saca de su lugar de origen y lo lleva a otro. ¿Quiénes pueden ser? Imagínense acá, por ejemplo, los oidios. Acá está la imagen del oidio de las cucurbitáceas. ¿Cuál era el signo de los oidios? Eflorescencia. Eflorescencia. Entonces la eflorescencia era como un crecimiento blanquecino, muy tenue, que está constituido por las estructuras del patógeno. Tiene micelio, tiene conidóforos y tiene esconidios. Bueno, esos conidios son tan livianitos, que las corrientes de aire los pueden diseminar. Si hablamos de las rollas, acá en esta imagen tenemos una pústula, es decir, que era en la cual la epidermis se rompió y libera todo este polvillo. Si vemos al microscopio, acá vemos las esporitas. Estas esporitas también son muy livianitas y son llevadas por el viento, por las corrientes de aire. Después acá tenemos una fruta que tiene el moho verde. El moho verde que causa la podredumbre de los cítricos. Este moho también es un signo, es un crecimiento tipo aterciopelado de color verde, blanco, que está formado por las estructuras del patógeno, que son los conidios y los conidóforos. Si ustedes hagan la prueba, pongan en un lugar, en una mesa, y tienen un fruto que está con estas condiciones, y así en un lugar donde ustedes puedan ver a trasluz, muevan el fruto y van a ver cómo se desprenden esas esporas, porque son tan livianitas que son llevadas de un lugar a otro, se mueven. Entonces, a eso quiere decir diseminación, transporte. Lo único que ellos, en ese transporte, necesitan depositarse sobre un órgano sano para poder infectarlo. Entonces, eso más para que vean ustedes lo que es las corrientes de aire, ¿no? Y el viento. Entonces, acá tenemos un ejemplo de el tizón foliar del maíz, causado por el Mythosporium tursicum. El tizón foliar del maíz es una enfermedad importante, que común, que la tenemos en nuestra zona, que afecta al maíz y produce estas lesiones alargadas. Acuérdense, por eso le llamamos tizón, lesiones necróticas extensivas, ¿no? Imagínense esta lesión. Sobre esta lesión van a formarse las estructuras del hongo, que son conidios y conidóforos. Estos conidios son diseminados por el viento. Entonces, el viento, muchas veces, a veces también el agua, la lluvia, ayuda a que el patógeno pueda dispersarse. ¿Qué es lo que pasa? Que este hongo desarrolla estas esporas. Estas esporas
no son hialinas, son coloreadas, son grandes y al ser grandes son pesadas. Entonces, cuando estudiamos muchas veces el desarrollo o el ciclo de la enfermedad, también consideramos el tipo de espora. Entonces, no es lo mismo hablar de una espora de un oidio, que son esporas pequeñas, hialinas, livianitas, y por lo tanto el viento las va a llevar a más distancia. En tanto, estas esporas que son grandes, son gordas, son coloreadas, tienen mucha melanina en su pared, son esporas pesadas. Entonces se dice que aquellas esporitas que son livianitas se pueden dispersar a grandes distancias. Es decir, pueden ir de mi cultivo al cultivo del vecino o un poquito más. Mientras que estas esporas que son grandes y pesadas van a moverse de mi hoja, de esta hoja enferma, a algunas plantas vecinas. No más ahí, no se van a ir tan lejos. Entonces, es importante considerar eso, ¿no? El tipo de espora, la forma, el tamaño y el color que tiene. Si es coloreada, ¿se acuerdan que al principio hablamos de melanina? Que era una sustancia que protege que está en las paredes celulares y que muchas veces las protege a las esporas, las protege también un poco de la desecación, de las condiciones del ambiente, y hace que esa espora sea más pesada. Entonces, la dispersión, hasta dónde van a llegar, se dice a corta distancia. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Pasamos a la otra agente de diseminación, que es el agua. El agua puede ser de lluvia o de riego. Estoy mirando a ver, son las 10 menos 20. El agua de lluvia o de riego. Entonces, ¿para qué patógeno será importante considerar esta agente de diseminación? Para aquellos que forman, digamos, sus esporas en sustancias que, digamos, que tienen aspecto cremoso. O, por ejemplo, en el caso del exudado bacteriano, como se ve acá. El exudado bacteriano es algo cremoso. Entonces, ¿eso qué va a necesitar? Un medio líquido para poder ser llevado y para poder desarmar lo que está ahí. Entonces, en el caso de la zooglea o exudado bacteriano, necesitan el agua para que desarme eso y de esa manera las células bacterianas puedan dispersarse, puedan moverse y llegar y ponerse en contacto o ingresar en el hospedante. O en el caso de los hongos, por ejemplo, los hongos que desarrollan estas enfermedades, por ejemplo, las antracnosis. Las antracnosis se caracterizan porque sus estructuras, que son las acérbulas, que tienen este aspecto, cuando madura el hongo, esa cantidad de esporas que se forman, toman este aspecto de masa de esporas. Entonces, cuando uno ve esto bajo la lupa, son masa de esporas o cirros. Esos cirros necesitan medio líquido para poder desarmarse y también para que las dispersen. Entonces, el agua de lluvia o de riego, con esas gotitas, con el salpicado, lo que hacen es dispersar. Entonces, es muy importante, o por ejemplo en este caso, para estas enfermedades que se llaman viruelas, en las cuales el agente causal, como ser Septoria desarrolla un picnidio. Cuando ese picnidio madura, las esporas forman masas de esporas. O por ejemplo, Cercospora es un hongo que forma subículos. Cuando madura su espora, también salen en masa. Bueno, esas masas, generalmente es esta cosa cremosa, necesita medio líquido, ya sea agua de lluvia o de riego, o a veces el mismo rocío que se acumula sobre la superficie de la hoja hace que esas masas cremosas se desarmen. Y de esa manera el patógeno se dispersa. ¿Sí? Entonces,
es importante que ustedes conozcan bien la estructura del patógeno. Por eso hacemos tanto hincapié que aprendan los signos de los patógenos, para poder relacionar cómo sería su fase de dispersión. Hay otros patógenos que algunos hongos se diseminan por medio de insectos. Los insectos pueden, también los animales, bueno, chao. Los insectos se acarrean esporas sobre la superficie o micelio en órganos especializados que se llaman micangias. Algunos algunos insectos pueden tener en sus superficies, en su parte del cuerpo, algunos lugarcitos donde pueden acumularse las esporas. Eso se le llama bolsillos de hongos. Hay otros patógenos que son diseminados por las herramientas del hombre que utiliza, ¿no? En las podas, por ejemplo. Fíjense, a ver, cuando se hacen podas con tijeras, con cuchillos, ¿para qué patógeno sería importante ese tipo de diseminación, ¿no? Les pregunto a ustedes. Me parece que puede ser para el tema de bacterias y virus, profe. Para los virus principalmente, porque el virus está en la savia. Entonces, si ustedes se van con una tijera, podan una planta, en esa tijera me queda savia. Y si el virus estaba ahí, yo lo que hago, me voy, toco otra planta, hago la poda en otra planta y de esa manera estoy llevando al virus. Entonces, para aquellos que están dentro de que están en la savia, para eso es importante las herramientas, ¿no? El suelo contaminado también. El hombre generalmente que lleva suelo contaminado, suelo enfermo. Lo puede llevar en las ruedas de la camioneta, en las botas, lo puede llevar en las maquinarias. Profe, ¿Sí? y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se desinfectaría una tijera o eso? ¿Solamente se limpia con agua o tiene que tener algún proceso especial? Y se puede limpiar con lavandina. Generalmente se utiliza lavandina, ¿no? Para desinfectar las herramientas. Casi siempre, cuando esto se ve mucho en lo que es viveros, ¿no? Que se reciclan las macetas, entonces se aconseja siempre lavar las macetas y después desinfectar con lavandina. Lavandina que tendrá una determinada concentración, ¿no? Pero la lavandina es un buen desinfectante para desinfectar todos los recipientes, las macetas, las herramientas, los lugares donde uno está. Generalmente se hace así, ¿no? Se desinfecta de esa manera. Gracias, profe. Bueno, entonces la maquinaria también, las maquinarias que van de un campo a otro, las sembradoras, por ejemplo, llevan suelo en sus restos, digamos, ¿no? Y eso va de un lugar a otro, y quiera o no, va trasladando. En este suelo había hongos que estaban allí y se van de un lugar a otro, ¿no? La misma, hay casos, por ejemplo, digamos, donde se exige, ¿no? Y se controla, desinfectar la bota, desinfectar la herramienta, con lo que uno va a trabajar, ¿no? Sobre todo la bota, porque en la bota van restos de suelo. Si quiera o no, eso, o si uno está haciendo un trabajo, trabajando con alguna enfermedad muy importante y estamos en un invernáculo, y bueno, entonces tenemos que
ponernos la ropa adecuada para entrar y luego al salir no ir a otro lugar y llevar digamos, la misma ropa. Sería como una especie de asepsia, es lo mismo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Tratamos de no contaminar, ¿sí? Y tomar todas las medidas de asepsia posibles. Lo mismo, el contacto con plantas sanas y enfermas. Ustedes se van a un invernáculo y ven plantas con algún síntoma posible de virus. Acuérdense que los virus no ingresan por sí mismos, ellos deben ser transmitidos, y una de la manera de transmisión era o por insecto, la transmisión mecánica, o por jugo o por savia. Entonces, cuando hablamos de mecánica o por jugo, es cuando esto precisamente toco con una herramienta, con una tijera o con un cuchillo, toco savia enferma y llevo esa herramienta y toco una planta sana. Estoy haciendo transmisión mecánica, savia con savia enferma y savia sana. O yo, persona, con la mano toco una hoja enferma y toco una hoja sana. Entonces, en la yema de los dedos pueden ir cantidades muy pequeñas de savia y de alguna manera yo estoy tocando una planta sana y estoy llevando al virus. Entonces se dice generalmente en los invernáculos, acuérdense que nosotros tenemos muchas virosis en especies hortícolas, principalmente tomate y pimiento son cultivos que tienen muchos virus. Entonces siempre por ahí podemos encontrar algunos síntomas de virus, ¿no? No sé, un enanismo, un mosaico, deformaciones, cierta sintomatología que me podría dar un indicio de virus. Entonces no hay que tocar esa planta. ¿Por qué? Y volver a tocar otra planta, porque de alguna manera yo puedo estar transmitiendo, llevando al virus. Por eso dice contacto con plantas sanas y enfermas. Y también se lo incluye acá el hombre y se relaciona con la semilla, porque el hombre es quien lleva la semilla de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniera. Bueno. Bueno. Vamos a pasar nomás. Bueno, no sé si vamos a llegar. Ya son las 10 menos 10. Llegamos hasta acá. Vamos a ver lo que es inoculación. Bueno. Entonces, seguimos con la patogénesis. Llegamos a la inoculación. La inoculación es la fase que ocurre desde que el patógeno deja su fuente de inóculo y se pone en contacto con la planta. ¿Sí? Entonces, el patógeno salió de su lugar de producción de inóculo, de su lugar de sobrevivencia, fue diseminado, dispersado y se pone en contacto con la planta. A ese proceso, a eso se le llama inoculación, que sería la llegada a la planta huésped. ¿Quiénes pueden llegar a la planta huésped? Y bueno, puede llegar un esclerosio, una hifa, una espora, puede ser introducido un virus. Entonces, una vez que llega ahí, eso es una fase, una etapa importante del patógeno, porque él tiene que luchar ahí para poder permanecer. Se va a encontrar con condiciones, siempre y cuando encuentre condiciones ideales, bueno, el ingreso va a ser fácil. ¿Cómo va a ingresar ese patógeno? Y bueno, puede ingresar por aberturas naturales, un estoma, un hidato, ¿no? O puede ingresar por heridas. O en el caso de los hongos, que tienen la particularidad de atravesar directamente la cutícula del hospedante. Entonces, esa es una fase importante dentro de lo que es la vida del patógeno. Y si hablamos entonces de bacterias, las bacterias van a ingresar por estoma, por hidátodos, por estigma, por lenticela, o también por heridas. Si hablamos de hongos, también los hongos tenían la particularidad de ingresar directamente.
Entonces, ¿qué es lo que va a ingresar? Ingresa el inóculo. ¿Qué era el inóculo? Cualquier parte infectiva del patógeno que va a causar enfermedad. Entonces, cuando hablamos de inoculación, es la fase del ciclo de vida del patógeno que va desde la fuente de inóculo y llega y se pone en contacto con la planta. Una vez que el patógeno ingresa, penetra en la planta. Y ahí llega lo que el patógeno ingresa en la planta, ¿para qué? Para infectarla. Entonces, ahí comienza lo que es la infección. La infección, dice, es un proceso muy complejo de interacción entre el patógeno y el hospedante. El patógeno puede producir enzimas, toxinas o sustancias que afectan la fisiología celular del huésped. Y a su vez el huésped puede reconocer algo del patógeno y el huésped va a producir a veces cambios bioquímicos que lo afectan y que a veces impiden la infección. Entonces esta es una etapa crítica también del patógeno, porque el patógeno lo que busca es ingresar a la planta y buscar alimento. Entonces, ¿cómo tiene alimento? Y bueno, tiene que ingresar en la célula y para eso va a producir o enzimas o toxinas que van a ir degradando la pared celular o los distintos componentes de la célula para que se liberen y de esa manera él va a absorber el alimento. Pero también se puede encontrar con la situación que el huésped puede reconocer que está ingresando algo extraño y va a tratar de defenderse, ¿no? Y entonces va a producir algunos cambios que muchas veces frenan ese proceso de infección. O a veces no reconoce y el patógeno avanza. Bueno, esa parte lo van a ver después, creo que viene después en el otro punto que es acción patógena. Entonces, suponiendo que esa infección ha sido exitosa y que el patógeno está tomando su alimento, ¿qué es lo que hace él? Comienza a colonizar, va entre los espacios intercelulares o ingresa a las células. Entonces, ahí esto está relacionado con lo que es para que ustedes relacionen, cuando hablamos de la infección, que está relacionado con que puede ser esta localizada, es decir, si él colonizó un lugarcito y se quedó ahí, o si él colonizó y se extendió por toda esa célula, o si él colonizó y se extendió por toda la planta. Entonces ahí surgen estos términos que se llaman infección localizada, infección extensiva o infección sistémica. ¿Me están siguiendo con esto? Sí, ingeniero, se van del bien. Bueno, entonces, sí sería una infección localizada. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando, imagínense, acá estamos viendo una mancha. ¿Qué es una mancha? Es una lesión localizada. ¿Por qué le decimos así? Porque el patógeno, imagínense, entró y desarrolló esto nomás. No avanzó más allá. Entonces desarrolló esta mancha, esta lesión, que es circular, de color castaño, y quedó ahí. O en esta otra, por ejemplo, que ve una viruela, una lesión que quedó en su lugar y no se extendió más allá. Entonces, por eso se dice que las manchas son lesiones localizadas, de infección localizada. ¿Sí? Vamos al otro caso. En el caso de la extensiva. ¿Quiénes tienen lesiones extensivas? Las enfermedades que se llaman tizones. ¿Qué era un tizón? Era una lesión alargada, que quiere decir que el patógeno ingresó y se extendió un poco más allá, se extendió. Por eso se le dice que los tizones son extensivos. Pueden hasta llegar a tomar toda una hoja o pueden llegar a extenderse a parte de una ramita, parte de un brote de una planta. Se dicen extensivas.
Y hablamos de infección sistémica cuando el patógeno ya se extendió por toda la planta. Por eso es lo que ocurre con las enfermedades que son vasculares. O, por ejemplo, como la que ocasionan los virus. Los virus son sistémicos porque están, una vez que ingresan, van por el floema y se extienden a toda la planta. Entonces, no sé si comprenden por ahí esta asociación entre que estamos hablando del tipo de infección con la colonización que va haciendo el patógeno dentro de la planta. ¿Cómo no entiendo? No escuché bien, pero que voy a apagar mi aire acá. ¿Cómo? No, porque el oidio no va al sistema vascular, ni el mildio tampoco. ¿Sería una infección localizada, ingeniero? Y el patógeno queda en un lugar ahí, y él, es decir, él va tomando su alimento de la célula, pero como no avanza mucho, porque ellos, acordate que no son obligados, son patógenos obligados que colonizan el lugarcito donde encuentran su célula viva, ¿no? Pero no son, pueden abarcar gran parte de la hoja porque el patógeno va colonizando, desarrollando su eflorescencia, pero no matan a la célula en este caso. ¿Profe? Y se van extendiendo. Vos podés ver toda esa eflorescencia, a veces queda en un lugarcito, aparece como motas y en otras se extiende y cubre toda una hoja, pero no es sistémico. Entonces sería extensiva, ingeniera. Pueden ser extensivas, sí. Profe, ¿y entonces cómo el mildio de las hojas para llegar hasta la semilla, si no es sistémica? Bueno, en el caso del mildio de las hojas, el patógeno tiene la parte, el mildio lo tomamos siempre como un caso aparte, porque el mildio es un hongo que te produce lo clasificamos como parásito obligado, pero la enfermedad se le llama necrótica porque termina matando a la planta, ¿no? Entonces, el hongo que coloniza, él avanza, te produce todos sus síntomas creo que al principio, me parece que vimos la otra vez los síntomas de mildio, cuando hablamos de... Sí, hace rato dijo, pero, o sea, si no es sistémica, entonces ¿cómo llegaría a las semillas, digamos? Porque sobrevive ahí como costra, digamos. Queda como costra, claro, claro. Bueno, entonces el mildio es una enfermedad que te puede producir síntomas en las hojas, te produce esas lesiones así que son, digamos, como motitas que aparecen al principio de color amarillento, que luego se hacen necróticas, por eso termina matando en algunos, según digamos, el ataque, digamos, el grado de virulencia que puede tener el patógeno, ¿no? Y después puede llegar hasta allá a producir síntomas también en lo que es colonizando, digamos, va colonizando y puede llegar hasta las vainas, ¿no? Y de ahí puede pasar a la semilla. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí en la cubierta externa es donde él va a desarrollar tiene su fase de lo que es su fase sexual. Sexual. Claro, donde se une el logonio con el anteridio. Claro, y ahí quedaría lo que Ahí es sería la donde espora, queda, óspora, digamos. forma su óspora. Bien, Esa gracias, profe. óspora, después cuando queda en la cubierta, vos la sembrás. Y ahí cuando el patógeno se siembra, digamos la semilla sembrada al suelo, la semilla activa su germinación porque tiene humedad, seguramente un poquito, se hidrata,
Y ahí se activa el hongo y germina desarrollando otra vez su fase asexual. Asexual. Y ahí ingresa. Ahí está. Gracias, profe. Bueno, a ver. Vamos a dejar acá. Son las 10. Yo tengo que dar clase en otro lado. Porque había programado. Pero voy a dejar. ¿Qué quedaría? Colonización. Bueno, queda poquito. Dejarle compartir. Queda un poquito para terminar el tema, que no sé cuándo podríamos darlo. No sé si mañana ustedes tienen, ¿será que van a dar con la profesora? De última, podría organizar usted para terminar el tema profe, y que después empiece ella, podría ser, no sé. Esperen que estoy avisando acá a mis otros alumnos que me están esperando. A ver, hoy es miércoles, o no sé, por ahí podemos terminar, con media hora creo que podemos andar esto para terminar hoy a la siesta, ¿puede ser? No sé cómo están de tiempo. Profe, nosotros tenemos mecanización esta tarde de 2:30 a 5:30. Muchos de acá. Y mañana puede ser de 9:30 a 10, ingeniera, si los chicos no tienen problema. Y ahí empezamos con otra clase. Bueno, entonces mañana, antes de que comience la otra clase. Ok, a las 9:30. No, podemos hacer a las 9 por las dudas. Ok. Bueno. Entonces hacemos así, mañana a las 9, entonces terminamos con este tema y por las dudas vemos si podemos ingresar con el mismo link o si no, por las dudas yo les envío ahora armo un Zoom y les envío. Y le voy a enviar, hay una chica que se estaba contactando conmigo creo que era Dayana, puede ser, no sé si está presente. Sí, profe, acá estoy. Bueno, que ella es la que tiene mi contacto y por las dudas le envío a ella, y ella le reenvía a ustedes, ¿sí? ¿Puede ser? Estamos, ingeniera, hasta mañana. Estamos, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Bueno, listo, chao. Hasta luego, profesor.